Bueno, contame, Pame, un poquito cómo es tu experiencia, cómo empezaste a escribir, cómo fue un poco tu vocación. La verdad que tengo recuerdos de escribir desde muy chica, desde preadolescente Ujú. y más que nada poesía, ¿no? Y leía Empezaste con muchísimo. poesía. Empecé con poesía, sí. Ujú. Eh, Mucho a través de Cortázar y de Pizarnik, fueron los dos primeros autores que devoré, digamos. Después tuve una época que estaba como obsesionada con la mitología griega. Mira, Sí. Y bueno, siempre la literatura y la escritura eh, me acompañaban, era de alguna manera una compañía, ¿no? Valga la redundancia. Pero bueno, nunca me había dedicado seriamente o profesionalmente hasta después de mi maternidad, que fue cuando empecé a buscar métodos, espacios, lugares donde formarme un poco. y ahí Y fue que decidiste ir a algún taller o cómo fue. exactamente. Ahí empecé a buscar de qué se trataba en realidad Ujú, asistir a un taller ujú. literario, en el vértigo de mostrar los textos y demás. Hice algo muy breve con Claudia Acuña, que tenía que Mm. ver con crónica periodística. Ah, mira. Después hice un paso muy cortito también con Laura Mazzolo, pero la realidad es que yo buscaba de alguna manera acercarme a vos, porque mi primer acercamiento a vos fue en realidad por tu obra. Una de mis mejores amigas del secundario, Carolina Burati, me prestó Pequeña Música Nocturna y fue como... Carolina además hizo un cuento mío en Ella es teatro, actriz y sí, claro, una divina. exactamente. Y bueno, cuando llegaste a mi taller, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste? Y el desafío de tu taller, y creo que lo distingue de Ujú, otros espacios que he conocido, es el trabajo con la palabra, ujú. el forzamiento del lenguaje, el trabajo con el lenguaje y con el bagaje que dejan los autores es absolutamente diferente a lo que ocurre en otros talleres. Ujú, El estudio de la obra es diferente. ujú. Lográs que arribemos a una mirada filosófica, si se admite el término, de las obras, que no suele ocurrir en otros talleres donde o están solamente abocados a la técnica, o sea, a los disparadores, a los ejercicios de producción, Ujú. o simplemente se lee sí, con referencias, con la intención de analizar los textos, Claro. pero en ningún lugar yo encontré la profundidad y el nivel de análisis que hay en tu taller. Creo que hacer taller es doblemente satisfactorio o doblemente enriquecedor Ujú. si uno va dispuesto a escuchar al otro, Claro. ¿no? Y creo que también hay un doble compromiso, escuchar al otro y también devolverle al otro, hacer una devolución al otro que sea comprometida. Mm. En ese sentido, cuando es mutuo, cuando se da Mm. ese ida y vuelta, es glorioso, porque la devolución es honesta y también uno tiene honestidad al momento de estar abierto Mm. a recibir una crítica, un consejo o lo que fuere. En el taller, como ocurre también en los ciclos, ¿no? Sí. El enriquecimiento se da cuando todos llevan textos, porque uno aprende no solo del propio error, Mm. sino también del error y del acierto del compañero, ¿no? Exacto. Termina siendo, si bien es real que la literatura es una actividad solitaria, termina siendo un poco una tarea colectiva. No porque necesariamente exista la voluntad colectiva, pero Sí, sí porque uno aprende realmente con el proceso del otro también. totalmente. Eso que decís me parece re importante, ¿no? Es decir, eh, que el escritor que emerge, que es nuevo, empiece a verse con otros que están en su mismo lugar y compartir cosas, compartir textos, leerse, de alguna manera hacerse una crítica, formar amistades también. Completamente. Y romper con los vicios, ¿no? Porque también escribir También. solo
uno produce, es una palabra un poco inventada, pero esto del autorrobo, ¿no? Uno termina enviciándose con los propios métodos. Eso es cierto. Y romper con esos vicios, compartiendo y, insisto, tomando los errores y los aciertos ajenos, termina enriqueciendo la obra de uno. Claro, porque además es un poco el mirar tu obra, verte desde otro lado, pero no solo desde uno, ¿no? Porque existe también lo que se llama la clínica de textos, donde yo, por ejemplo, trabajo con un escritor, claro. Pero en lo colectivo es mucho más rico, porque... Aparte las devoluciones terminan Exacto. siendo muy diferentes, porque está la devolución del coordinador, y la de los otros. Y la de los otros, sí, exactamente. Sí, y esa primera impresión que se tiene en este compartir, ¿no? En esta exposición del texto, es súper enriquecedora, súper importante. A mí enseguida lo que me llamó la atención cuando vi tus textos es la capacidad de escritura, ¿no? Porque yo te conocí primero, acordate, por poesía. Claro. Y después, cuando vi tus textos narrativos, ese espesor que le das a la palabra, ¿no? Que de alguna manera tiene mucho que ver conmigo, pero no porque haya sido una influencia, porque vos ya lo traías. Claro. Y de alguna manera cumpliste eso que para mí tiene tanto que ver la poesía con la narrativa. Y bueno, y además sé que estás haciendo un ciclo con Agustina Basterrica, que siga el Conejo Blanco, que es uno de los ciclos más conocidos, más hermosos, ¿no? Donde de alguna manera el tema del café literario logramos exponenciar la idea. Lograron hacer otra cosa, salir de lo común. Contame. Bueno, con Agustina Basterrica, casualmente los conocimos en tu taller, las dos nos asumimos un poco hijas tuyas, literarias, y sí, las dos habíamos tenido la experiencia de leer en otros ciclos literarios, y la realidad es que la primera impresión que teníamos era que en general estos espacios eran un poco de escritores leyendo para escritores. Claro. Entonces queríamos romper con esa situación, si se quiere, endogámica que había en los ciclos a los que habíamos asistido, y nos propusimos hacer un ciclo que exceda la literatura, y por eso Siga el Conejo Blanco es un ciclo de artes mixtas, claro. ¿No? Entonces tenemos literatura porque la columna vertebral del ciclo es la literatura, pero la realidad es que siempre hay una fusión con otra disciplina artística. Claro. Hemos tenido desde directores de cine, guionistas, humoristas, actores, artistas visuales, danza, música. Sí, a mí lo que enseguida me interesó es que era un ciclo completamente distinto, ¿no? Y de alguna forma era una especie de extensión del taller literario. Completamente, porque cuando vos hablabas de la espesura en la literatura, uno de nuestros eslogans, si se puede decir, es buscar la espesura, la textura que se produce de la... Me acuerdo de tu libro de poesía. Claro, de estado de espesura. Pero eso, buscar la textura que se produce de la combinación de la literatura con otras disciplinas. Claro. Pero bueno, contame un poco tu experiencia cuando leíste. A mí me encantó, además yo tuve que leer un texto que era bastante complicado de leer porque tenía que leer con la voz de una especie de niña. Sí. Un libro bastante embromado, que era Pequeña Música Nocturna, pero me sentí muy, muy bien. Bueno, en el ciclo ocurre un poco lo mismo que con los talleres, ¿no? Esto de exponer los textos, de mostrarlos, de compartirlos. Sí, por eso yo lo que me parece interesante de hablar casi como una extensión, como que el primer tiempo tuyo fue, digamos, de talleres y después lo transformaste ya en un ciclo. Que es una especie también de revolucionaria de taller también, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Porque es de alguna manera llevar lo que ya pasó por el taller, claro, para compartirlo con
con los oyentes y que ahí también se produce y además una creo que devolución. Era por temas, ¿no? Bueno, el año pasado fue todo temático, sí. Claro. Cada mes Ahora había un tema que rodeaba a todos los artistas. Bueno, Pame, vos ya publicaste, tenés ya creo que 3 libros o 4. 3 libros. 3 libros. Sí. Me encantaría que leyeras algo. Bueno, sí, el primero, Estado de Espesura, que vos escribiste el prólogo, que es de poesía. El segundo es 12 dientes, que como decía lo corregí en tu taller, es narrativa. Y el tercero es No cuentes pesadillas en ayunas. ¿Qué titulito? ¿Qué tituló? Es también poesía, salió hace poquito, lo presentamos en marzo y lo estamos por presentar ahora de nuevo. Ajá. Y bueno, si querés, te leo algo. Me encantaría. Me cuenta cosas viejas, que por el barrio pasaba el colchonero, el espectáculo del colchonero desollando los catres, que a cierta hora a la tarde irrumpía en la niñez, que a la vecina le habían crecido los pechos, que a la bicicleta heredada le quedaba el barro del arroyo para quitarle lo nena, lo hermana mayor. Eso, y del afilador y la ropa de trabajo de los hombres, la perra de la cuadra recién parida que se comió las bolsitas de los bebés, así me dice que decían todos, la tarde metida otra vez, qué asco me dice que decían, fascinados. Eso, y el viejo comunista de la esquina, y los gitanos que robaban chicos, todo eso, y sin embargo, le pido lo del colchonero otra vez. Todas las veces la lana de los colchones peinada, aireada a fuerza de rastrillo. Quiero que me lo cuente tantas veces como pueda. Quiero detalles. Quiero que alguna vez en el relato se le cuele de entre la lana, aunque sea una, de todas las atrocidades que guardan los colchones. Empecé a dar taller a partir de 1984-86. Mi interés de taller es de un taller de maduración, o sea, un taller un poco para el que ya ha hecho otros talleres o tiene la posibilidad de estar en un grupo con cierto trabajo. Lo que más me interesa es la posibilidad de que se haga lecturas de textos y que a través de la lectura de los textos elegidos por el alumno se pueda ver un poco la cuestión de cuáles son las técnicas que puede emplear, la investigación que haga el propio alumno. Y también el hecho de que me interesa que el estilo propio del alumno no se vea afectado, que pueda solamente enriquecerse.